Bendito Padre Celestial, para ti sea la gratitud y la honra, Señor, en esta hora. Hemos venido, Señor, porque necesitamos de tu perdón, de tu justicia, de tu consuelo, de tu fortaleza y de tu sabia dirección. Hemos venido a darte gloria y alabanza porque en un momento donde la providencia de Dios dispuso el cumplimiento de la profecía, para traer el surgimiento de un pueblo que debía recibir las verdades solemnes para predicarlas en el tiempo del fin y hasta el fin del tiempo. Gracias, Señor, porque has dejado tu palabra y porque vemos en ella el cumplimiento exacto de las matemáticas de Dios, porque vemos en la historia de este reformador americano estadounidense, William Guillermo Miller, cómo tú, Señor, dirigiste su pensamiento, su mente, al igual que otros reformadores, para poder llegar a la conclusión de que era en 1844 cuando debía surgir este pueblo adventista resultante de la profecía que iba a cumplir la misión de predicar el juicio investigador, el mensaje del tercer ángel, el mensaje del juicio final y también dar las solemnes advertencias de los eventos proféticos que debían surgir desde 1844 para acá. Hemos evocado la historia, Señor, y queremos que en esta hora tu Divino Espíritu nos dirija, nos bendiga y nos permita recordar estas preciosas enseñanzas y esta historia de este reformador estadounidense, Guillermo Miller, que llegó a la conclusión, dirigido por tu Santo Espíritu, acerca de la profecía de tiempo de los 2300 tardes y mañanas. Padre mío, gracias por tu amor y tu cuidado. Permítenos espaciarnos en esta hora de la tarde en el estudio de tu palabra. Bendice a los hermanos que puntualmente han asistido al estudio y a las personas que van a escuchar también en el diferido. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amados hermanos, buenas tardes. Por estos días hemos estado estudiando en esta hora sobre la historia del protestantismo. Quiero decirles que en nuestra clase pasada con la hermana Juliana iniciamos el capítulo de un reformador estadounidense y allí pudimos estudiar cómo se llegó a la conclusión y a la explicación de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que en un significado profético son 2300 años que debían tener un inicio, de acuerdo a la profecía, un final que esta profecía fue explicada por el ángel Gabriel a Daniel con otra profecía de menor duración de las 70 semanas. Hoy vamos a hacer un ejercicio práctico, vamos a recordar los periodos proféticos de esta profecía y esperamos que los hermanos, al recordar en esta clase, puedan adiestrarse en la explicación de esta profecía de una manera muy práctica y a la vez terminar de conocer la historia que nos cuenta el conflicto de los siglos sobre Guillermo Miller, el reformador estadounidense. Este gráfico que ustedes ven en pantalla es la explicación detallada de la profecía de los 2300 años y de la profecía de las 70 semanas. Quiero que después de leer algunos textos, ustedes y yo podamos volver a repasarla para que así
nosotros podamos tener una indicación más detallada de lo que será cada evento de esta profecía. Siempre que tengamos la oportunidad de repasarla, será una gran bendición para poder aprender cada detalle y nosotros podemos aprender también lo que el Señor nos quiere mm, explicar. Bueno, como una breve introducción, quiero compartirles el capítulo 7 del libro Cristo en su santuario, eh, que titula el glorioso templo del cielo. Y allí vamos a ver este primer punto, exactitud de los periodos proféticos, porque fue precisamente esos periodos proféticos tan exactos los que estudió Guillermo Miller y sus asociados, donde ellos pudieron ser dirigidos por Dios en su mente para descubrir el principio de día por año con Josiah Litch, y poder llegar a la conclusión, a las conclusiones que ellos llegaron. De manera que, pues es una gran alegría, ¿verdad? Poder volver a estudiar este tema, volverlo a repasar, para que así se nos grabe en nuestra mente. Hoy voy a nomás tomar un par de párrafos y voy a tratar de explicar un poquito esa profecía, de recordarla, para luego sí terminar con unas 4 páginas que nos faltaron estudiar el sábado anterior, hace 15 días precisamente. Dice allí el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era el que está escrito en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Es una profecía que para nosotros los adventistas tiene mucho significado, ¿verdad? Y obviamente es una profecía muy importante. Al cumplimiento de esta profecía y de la profecía de Apocalipsis capítulo 10, surge el pueblo adventista allá en 1844 como el pueblo remanente fiel, ¿sí? Estas palabras, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la pronta venida del Señor. Recuerden que el mundo de entonces creían que esta tierra era el santuario y que al cumplirse los 2300 años, la tierra iba a ser purificada y entonces confundían eh, la purificación del santuario o el inicio del juicio investigador en el cielo con la segunda venida de Cristo a esta tierra a purificarla del pecado. Había esa confusión. La profecía que encerraban era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. La mayoría entendía esta profecía, obviamente la entendían mal. Todos sentían que sus esperanzas más queridas y sus expectativas más brillantes dependían de los eventos en ella predichos. Claro, todos esperaban que Cristo venga y ponían sus expectativas, sus esperanzas eh, en esta profecía que terminaría en la segunda venida de Cristo. Había quedado demostrado que esos días proféticos terminaban en el otoño del año 1844. Previamente, ellos habían llegado a la conclusión que era en primavera y por eso se chasquearon la primera vez. Corrigieron la fecha de acuerdo al inicio del decreto de Artajerjes y postergaron 6 meses más, llegaron a la fecha del otoño, el 22 de octubre, para la venida de Jesús.
En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último gran día y que ello se verificaría en la segunda venida. Eso era lo que ellos creían. De ahí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. Pero el tiempo señalado había pasado, 1844, 22 de octubre, y no había aparecido Jesús. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar errada. Pero ¿dónde estaba el error? Muchos cortaron apresuradamente el nudo de la dificultad con negar que los 2300 días terminasen en 1844. Ningún argumento se podía ofrecer para eso, excepto que Cristo no había venido en el momento en que se lo esperaba. Las matemáticas eran exactas. El cálculo de los periodos proféticos eran exactos. No había lugar a equivocación, solamente que Cristo no había venido en esa fecha. Alegaban que si los días proféticos habían terminado en 1844, entonces Cristo habría vuelto para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por medio del fuego. Y como no había venido, los días no podían haber terminado. También dijeron, entonces esos días todavía no se han cumplido porque Cristo no vino y quizás la profecía de los 2300 años todavía está por cumplirse, pero los periodos proféticos en sus matemáticas eran exactos. Ellos habían revisado bien despacio, detenidamente, Daniel 8:14, donde el Señor Jesucristo, respondiendo a una pregunta de Gabriel en la visión que ve Daniel, dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel escuchó este periodo profético, expresado en principio por Gabriel y después por Jesús. ¿Sí? Y después, como Daniel no entendía esta parte de la visión de las 2300 tardes y mañanas, esa parte de la visión no la entendió, lo narra el capítulo 9 de Daniel y Daniel capítulo 8 en su parte final. Entonces, después vuelve Gabriel, unos años más tarde, vuelve a explicarle la parte de la visión que Daniel no había entendido, que era la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero ahora se la va a explicar con otra profecía, con la profecía de las 70 semanas, y le dice Gabriel, escucha a Gabriel que dice, 70 semanas, allá en Daniel 9:24, 70 semanas, hasta el 27, ¿verdad? 70 semanas le da otra profecía, una profecía de 70 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo. Esa palabra determinadas significa separadas de las 2300 tardes y mañanas. Están determinadas sobre tu pueblo, sobre los judíos, y sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén, y le va a mencionar algunas cosas que deben suceder en esas 70 semanas. ¿Sí? El Señor ha determinado 490 años para que sucedan estas cosas, estos eventos, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Estas cosas, especialmente el ungimiento del Santo de los Santos, que es el Señor Jesucristo, lo estuvimos explicando como lo narra el conflicto de los siglos en la clase pasada. ¿En qué año sucedió eso? Y le va a seguir explicando. Sabe pues y entiende, le dice Gabriel a Daniel. Entonces ahora le va a dar un punto de partida, tanto de los 2300 años como de las 70 semanas. Sabe y entiende que desde
allí hay un punto inicial. Ese debía ser el punto de partida, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. El punto de partida de las profecías de los 2300 años y de las 70 semanas debía ser la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Y entonces ahora, como le va a dar una profecía más pequeña, le dice que desde el momento en que salga el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, hasta que aparezca el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Le da algunas adiciones, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Entonces ahí estaba ya profetizado la fecha en que el Mesías iba a morir después de las 69 semanas, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. En un futuro iba a ser destruido Jerusalén y el templo de Jerusalén, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya le ha dado 69 semanas de las 70, ¿sí? Ya le ha dado, eh, ya le ha dado de estas 70 semanas del versículo 24, ya le ha explicado 7 semanas y 62 semanas, o sea, 69 semanas. Nos falta una para 70. Entonces sigue el versículo 27. Y por otra semana, o sea, la semana número 70, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de esa última semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Allí le ha dado el ángel Gabriel a Daniel una explicación de la profecía de los 2300 años. Se la ha explicado con una profecía más pequeña de 490 años, y le ha dicho que esa profecía más pequeña está dividida en tres partes: 7 semanas, 62 semanas y una semana. Y le ha dicho lo que debe suceder en cada periodo de esos pequeños. Para esto, Guillermo Miller y sus asociados, en las investigaciones que hicieron de la Biblia, recuerden que Guillermo Miller empezó en el 1818. Llegó a la conclusión de que Cristo iba a volver en 25 años, en el calendario judío en 1843. Y él siguió estudiando hasta estar completamente seguro de eso. Y no fue sino hasta pasados los años 1830 que él ya se atrevió a presentar públicamente el resultado de sus investigaciones. Y para eso, él descubrió ciertas claves que nosotros debemos tenerlas claramente en nuestra mente para poder explicar esa profecía, ¿sí? Y esto es muy importante porque este es un método de interpretación histórico de los verdaderos adventistas genuinos, ¿sí? Los evangélicos, los protestantes, los católicos no aceptan el método de interpretación histórico, y se van por el lado de los futuristas o preteristas, y no aceptan el principio de día por año, porque con ese principio del día por año se les caen todas sus especulaciones que ellos tienen sobre la profecía de las 70 semanas. Esas claves que descubrió Guillermo Miller y sus asociados son que una tarde y una mañana en la Biblia es un día, de acuerdo a Génesis 1. Y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y así sucesivamente. Una tarde y una mañana conforman un día. En la Biblia, la tarde viene primero que la mañana.
La tarde es la parte oscura, la noche, y la mañana es la parte clara del día, o sea, el día. La tarde, podríamos decir, es de la puesta del sol hasta la salida del sol al otro día. Esa es la tarde. Y la mañana es desde la salida del sol hasta la puesta del sol, o sea, durante el día. Cada periodo, tanto la tarde como la mañana, pues duran 12 horas aproximadamente. Otra clave es que en profecía, un día, un día en profecía equivale a un año. Un día literal equivale a un año. De acuerdo a Ezequiel 4:6 y a Números 14:34. Día por año te lo he dado. Un día en profecía equivale a un año. Esa fue otra clave que descubrieron para llegar a hacer los cálculos de la profecía. También que, obviamente, si un día equivale a un año, una semana que tiene 7 días, pues va a equivaler a 7 años proféticos, ¿verdad? Entonces las 70 semanas que habían recibido los judíos y que se hablaba en Daniel 9:24, pues iba 70 semanas. Una semana pues tiene 7 días, son 490 días. Por lo tanto, como en profecía un día equivale a un año, en el principio de día por año, las 70 semanas son 490 días, o sea, 490 años. Eso debía durar la profecía dada para los judíos, el tiempo de gracia dada a los judíos. Entonces, esas 70 semanas dadas. Bueno, la duración del periodo profético de la visión que Daniel no entendía de Daniel 8:14 era 2300 años, 2300 tardes y mañanas, por lo tanto 2300 años, 2300 días, 2300 años. Y la profecía de las 70 semanas pues equivaldrían a 490 años. Tenían como clave un punto de inicio para ambas profecías, la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Con estas claves, ellos ya pudieron entender y llegar a la conclusión que en 1844 de nuestro calendario era que venía Jesús. Y para eso ellos diseñaron la profecía, que nosotros la vamos a aprender aquí, a diseñar, y la vamos a repasar porque siempre es importante saberla, ¿verdad? Entonces la vamos a repasar. Al final del estudio, le voy a pedir a 2 o 3 hermanos, yo les voy a presentar el gráfico y ustedes la van a explicar, ¿sí? Así que mucha atención, por favor. Dice que a Daniel en una visión se le da una profecía de tiempo, que esa profecía de tiempo, ¿sí? Iba a estar dividida, o que esa profecía de tiempo iba a durar, perdón, 2300 tardes y mañanas, que equivalen a 2300 días, y que en profecía, con el principio de un día por año, son 2300 años, ¿sí? Esa profecía iba a estar dividida en dos partes. Una profecía de 70 semanas, equivalente a 490 años, ¿cierto? Y que esa profecía iba a iniciar, al igual que la profecía de los 2300 años, con un decreto, el decreto para reconstruir Jerusalén, ¿verdad? Ese decreto investigaron ellos en la historia y llegaron a la conclusión, de acuerdo a Esdras capítulo 7, que ese decreto fue el decreto de Artajerjes, el definitivo, y que se dio en el año 457 antes de Cristo, ¿sí? Pero esa profecía de las 70 semanas, a su vez, iba a estar subdividida en tres partes. Una primera parte, un primer periodo de 7 semanas, ¿sí?
donde se iba en esas 7 semanas, en esos 49 años, desde el decreto, se iba a terminar de reconstruir la ciudad y los muros, ¿sí? Eso terminó en el año 408. Partiendo del 457, avanzando 49 años hacia adelante, da 408. Después venía otro periodo profético, otra subdivisión de 62 semanas, y esas 62 semanas iban a terminar con el Mesías príncipe, con el bautismo de Jesús, ¿sí? Entonces, esa fecha calculada fue el año 27 después de Cristo. En el año 27 terminaron las 7 semanas y las 62 semanas, o sea, las 69 semanas. Faltaba una semana para completar las 70. En esa última semana dice que se iba a confirmar el Evangelio con muchos. El Evangelio iba a ser llevado también a los gentiles, pero esa fecha llegó hasta el año 34. Del año 27 avanzamos 7 años más, llegamos al año 34. Pero dice que iba a suceder algo a la mitad de esa última semana, la muerte de Jesús, que iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda que se dio en el año 31 después de Cristo. Hasta aquí se habían avanzado hasta el año 34, 490 años, pero la profecía duraba 2300 años. En una suma sencilla, que a la verdad es una resta, es una suma invertida, ¿verdad? La resta. Si a 2300 años le quitamos 490 años que ya hemos avanzado, ¿cuánto falta para llegar a que se cumplan completamente los 2300 años? Pues sencillamente ese periodo que falta son 1810 años. Como los 490 años, como los 490 años llegaron aquí al año 34, pues vamos a avanzar lo que falta para 2300, que son 1810, porque la profecía decía, de Daniel 8:14, que cuando se cumplan los 2300 años, se iba a tener lugar la purificación del santuario al final de los 2300 años. 1810 años después de que se terminen los 490 años del año 34. Entonces, como los 490 años llegaron al año 34, si al año 34 le sumamos 1810 años que faltan, pues llegamos a la fecha de 1844. ¿Sí? Esta es una manera pues sencilla y práctica y didáctica de poder explicar esta profecía que eh, Guillermo Miller y sus asociados y otros muchos a nivel mundial en cada país, el Señor les permitió entenderla. Así fue como se le quitó el sello a las profecías de Daniel, una vez iniciado el tiempo del fin en 1798, ¿verdad? Entonces, hermanos, aceptar esta conclusión a la que habían llegado equivalía a renunciar a los cómputos anteriores de los periodos proféticos. O sea, creer que el tiempo de los 2300 años no había llegado a su cumplimiento era renunciar a todo lo que acabamos de explicar aquí en esa profecía. ¿Sí? Se había comprobado que los 2300 días comenzaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes ordenando la restauración y la edificación de Jerusalén en el otoño del 457. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los eventos predichos en la explicación de ese periodo en Daniel 9, 24 al 27. 69 semanas, los primeros 483 años de los 2300 años, debían llegar hasta el Mesías, el ungido. El ungido, hermanos, es el Mesías.
Ungir al Santo de los Santos es ungir al Mesías, a Cristo. No es ungir el lugar santísimo del santuario celestial, como dicen los adventistas de la corporación. Y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo en el año 27 después de Cristo cumplieron exactamente la predicción. Está explicado también allí. En medio de la semana número 70 debía morir el Mesías. 3 años y medio después de su bautismo, Cristo fue crucificado en la primavera del año 31 después de Cristo. Las 70 semanas o 490 años les pertenecían especialmente a los judíos. Al fin de ese periodo, la nación selló su rechazo de Cristo con la persecución de sus discípulos y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34. Es un dato muy importante para todos esos sionistas y todos esos evangélicos y esos católicos y esa propaganda barata de hermanarse con el Estado de Israel. Aquí se dice claramente que la nación judía fue rechazada por Cristo porque ellos lo rechazaron al Mesías. Y hasta ahora siguen esperando que venga el Mesías. Bueno, allí fueron desechados como nación. Bueno, entonces, al haber terminado los primeros 490 años de los 2300, aún quedaban 1810 años. Contando desde el 34 después de Cristo, 1810 años, llegan hasta 1844. El ángel había dicho, entonces, cuando se cumplan los 2300 años, tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Debía iniciar la purificación del santuario. Todas las especificaciones precedentes de la profecía se habían cumplido incuestionablemente en el tiempo señalado. Las matemáticas de Dios son muy exactas y Dios que dio la profecía en tiempos de Daniel, casi 600 años antes de Cristo, predijo los acontecimientos que iban a suceder durante esos 2300 años y se cumplieron exactamente como el Señor lo predijo. En ese cálculo todo era claro y armonioso, menos la circunstancia de que en 1844 no se veía evento alguno que correspondiese a la purificación del santuario. Negar que los días terminaban en esa fecha equivalía a confundir todo el asunto y abandonar posiciones que habían sido establecidas por medio de los cumplimientos inequívocos de las profecías. Pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Aún el chasco estaba profetizado. Allí en Apocalipsis 10 se dice claramente que la noticia de que Cristo venía era dulce a la boca, pero que iba a amargar el vientre. Y allá en el libro de Habacuc, en el capítulo 2 versículos 2 y 3 se había predicho la demora, ¿sí? La demora, hablando en relación con el primer chasco de la primavera, ¿sí? Su poder y su gloria habían acompañado la obra y él no permitiría que ésta terminase en la oscuridad y el chasco, para que se la cubriese de oprobio como si fuese una mera excitación falsa y fanática. No iba a dejar su palabra envuelta en dudas e incertidumbres. Aunque muchos, aunque muchos, noten esto, aunque muchos abandonaron su fe, sus primeros cálculos de los periodos proféticos, y negaron la exactitud del movimiento basado en ellos, otros no estaban dispuestos a negar puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las Escrituras y por el testimonio del Espíritu de Dios. Bueno, muchos abandonaron, ¿cierto?, estos cálculos y se volvieron para Babilonia. Creían, pero otros quedaron firmes. Creían haber adoptado sanos principios de interpretación en sus estudios de las profecías y que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica. Orando con fervor, volvieron a considerar su situación y estudiaron las escrituras para descubrir su error
Como no encontraron ninguno en sus cálculos de los periodos proféticos, fueron inducidos a examinar más de cerca el tema del santuario. Bueno, solamente por recordar y como una introducción a esta lectura que vamos a terminar de hacer, pues he traído, ¿cierto? Para que los hermanos podamos tener fresca en la memoria este asunto. Yo voy a retomar la lectura en donde llegamos, ¿cierto? En la clase pasada. Dice, voy a retomar aquí en la página 337, del capítulo la gran controversia, un reformador estadounidense. A pesar de toda la oposición, el interés en el movimiento adventista había seguido aumentando. De decenas a cientos, las congregaciones habían crecido hasta alcanzar miles. O sea, se habían producido grandes incorporaciones a las diversas iglesias, pero después de un tiempo el espíritu de oposición se manifestó incluso contra estos conversos y las iglesias comenzaron a tomar medidas disciplinarias con aquellos que habían adoptado las ideas de Miller. Esta acción provocó una respuesta de su pluma en un discurso a los cristianos de todas las denominaciones, instando a que si sus doctrinas eran falsas, se le mostrara su error a partir de las Escrituras. Y les decía, ¿qué hemos creído? Dijo, que no se nos ha ordenado creer por la palabra de Dios, que ustedes mismos admiten que es la regla y única regla de nuestra fe y práctica. Lo que yo estoy creyendo y predicando, decía Guillermo Miller, es lo que está escrito en lo que ustedes consideran la única regla de nuestra fe, la única regla de fe y práctica, la Biblia. ¿Qué hemos hecho para provocar denuncias tan virulentas contra nosotros desde el púlpito y la prensa y darles justa causa para excluirnos a los adventistas de sus iglesias y comunión? Los habían sacado, los habían excomulgado. Si estamos equivocados, por favor, muéstrenos en qué consiste nuestro error. Muéstrenos por la palabra de Dios que estamos equivocados. Ya hemos tenido suficiente ridículo. Eso nunca podrá convencernos de que estamos equivocados. Solo la palabra de Dios puede cambiar nuestras opiniones. Nuestras conclusiones se han formado deliberada y orantemente. Como hemos visto la evidencia en las Escrituras, de generación en generación, los adventistas que Dios ha enviado al mundo por medio de sus siervos, perdón, las advertencias que Dios ha enviado al mundo por medio de sus siervos, han sido recibidas con la misma incredulidad e incredulidad. Cuando la iniquidad de los antediluvianos lo impulsó a traer un diluvio sobre la tierra, primero les dio a conocer su propósito para que tuvieran la oportunidad de apartarse de sus malos caminos. Durante 120 años resonó en sus oídos la advertencia de arrepentirse para que no se manifestara la ira de Dios en su destrucción. Pero el mensaje les pareció un cuento ocioso y no lo creyeron. Envalentonados en su maldad, se burlaron del mensajero de Dios, menospreciaron sus súplicas e incluso lo acusaron de presunción. ¿Cómo se atrevía un solo hombre a oponerse a todos los grandes hombres de la tierra? Si el mensaje de Noé era cierto, ¿por qué no lo vio y creyó todo el mundo? La afirmación de un hombre contra la sabiduría de miles. No creyeron en la advertencia ni buscaron refugio en el arca. Los burlones, los burladores, señalaban las cosas de la naturaleza, la sucesión invariable de las estaciones, los cielos azules que nunca habían derramado lluvia, los campos verdes refrescados por el suave rocío de la noche, y gritaban, ¿acaso no hablan en parábolas? Con desprecio declararon que el predicador de justicia era un fanático desmedido y continuaron más ansiosos en su búsqueda de placer, más empeñados que nunca en enmendar sus malos caminos. Bueno, esto se parece a nuestro tiempo, ¿verdad? Muchos no creen que viene ley dominical, muchos no creen que viene persecución, muchos no creen que viene crisis,
que el tiempo de gracia se cierra, que Cristo viene. Muchos no creen que las ciudades serán barridas, que habrán calamidades. No creen que se va a violar la conciencia y se va a obligar a descansar el domingo para adorar. Muchos no creen en eso y les parece que nosotros hablamos en parábolas. Entonces, con desprecio declararon que, bueno, aquí ya está leído esto, ¿verdad? Pero su incredulidad no impidió el acontecimiento predicho, hablando de los antediluvianos. Así como la incredulidad de los modernos incrédulos no va a impedir el cumplimiento de estas profecías que estamos predicando. Dios soportó su maldad durante mucho tiempo, dándoles amplia oportunidad para arrepentirse. Pero en el momento señalado, sus juicios cayeron sobre los que rechazaron su misericordia. Y lo mismo va a suceder. En este tiempo, hermanos, las plagas van a caer sobre los que rechazan la misericordia, ¿verdad? Cristo declara que existirá una incredulidad similar con respecto a su segunda venida. Así como la gente de los días de Noé no supo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así, en palabras de nuestro Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando el pueblo de Dios se profesa unido al mundo, viviendo como ellos viven y uniéndose a ellos en placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se convierte en el lujo de la iglesia, cuando suenan las campanas de boda y todos esperan con ansias muchos años de prosperidad mundana, entonces de repente, como el relámpago que caen del cielo, llegará el fin de sus brillantes visiones y esperanzas engañosas. Así como Dios envió a su siervo para advertir al mundo del diluvio universal, envió mensajeros escogidos para dar a conocer la cercanía del juicio final, del juicio investigador que debía iniciar al cumplimiento de los 2300 años. Es el juicio final, el periodo del gran día de la expiación, el gran día de juicio, el periodo del juicio final. Y así como los contemporáneos de Noé se burlaron de las predicciones del predicador de justicia, así en la época de Miller, muchos, incluso del pueblo de Dios profesado, se mofaron de las palabras de advertencia. ¿Y por qué la doctrina y la predicación de la segunda venida de Cristo eran tan indeseables para las iglesias? ¿Por qué? No querían saber que Cristo venía. Mientras que para los impíos la llegada del Señor trae aflicción y desolación, para los justos está llena de alegría y esperanza. Esa gran verdad había sido el consuelo de los fieles de Dios a través de todas sus edades. ¿Por qué se había convertido como su autor en una piedra de tropiezo y una roca de escándalo para su pueblo profeso? Fue nuestro Señor mismo quien prometió a sus discípulos: si me voy y les preparo lugar, volveré, vendré otra vez y los llevaré conmigo. Es una promesa de Cristo. Fue el Salvador compasivo quien, anticipando la soledad y el dolor de sus seguidores, encargó a los ángeles que los consolaran con la seguridad de que volvería en persona, tal como ascendió al cielo. Y aquí está haciendo referencia a Hechos, capítulo 1, versículo 11. Cuando el Señor asciende al cielo, pues Él envía a sus ángeles para que consuelen a los discípulos y les digan que este mismo Jesús que has visto irse al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo, en forma personal y visible, ¿no? No en rapto secreto. Entonces, mientras los discípulos permanecían mirando fijamente hacia arriba para ver por última vez a quien amaban, su atención fue captada por las palabras de los ángeles: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, así vendrá como lo han visto irse al cielo. La esperanza se reavivó con el mensaje del ángel. Los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban continuamente en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Sí creían que Cristo iba a venir. Y por eso estaban continuamente alabando, bendiciendo a Dios, y en ese tiempo, pues, estaban allí regresando y se congregaban.
¿cierto? Todo el que de verdad cree en la segunda venida de Cristo debe permanecer en continua oración, en continua alabanza, ¿verdad? Esperando la venida de Cristo. Entonces sigo leyendo. No se regocijaban porque Jesús se hubiera separado de ellos y los hubiera dejado luchar con las pruebas y tentaciones del mundo, sino por la seguridad del ángel que él volvería. Hermanos, yo te quiero invitar por un momento a que hagas memoria. ¿Cuál fue la primera vez que escuchaste que Cristo volvería por segunda vez a esta tierra? ¿Qué te causó? ¿Cómo te impactó en la mente? ¿Cómo te sentiste cuando tú supiste esa noticia de que Cristo vendría a la tierra? ¿Cómo te sentiste? ¿Mm? Seguramente te sentiste lleno de alegría, de gozo. Yo recuerdo, hermanos, que por allá en los 1988, cuando supe que Cristo venía, esa noche hasta soñé, hasta en el sueño miraba que Cristo venía y hasta me desperté hablando, diciendo que ahí estaba el que estábamos esperando. Y yo no sabía nada de doctrina, pero fue un momento que nunca olvidaré. Recuerda, hermano, vuelve a vivir ese momento. Así hayan pasado muchos años, haz de cuenta que la promesa del Señor se va a cumplir. Prepárate, ora continuamente, estudia continuamente y haz todo lo posible para que otras personas también sepan de que esta promesa que hizo el Señor Jesús, pues se va a cumplir, ¿sí? Y esto es lo que nos debe a nosotros vivir motivados, regocijados de que Cristo va a venir y ya no habrá muerte, ni dolor, ni clamor, ni enfermedad. Ya no se oirá más que estoy enfermo. Ya no habrá muerte ni lágrimas. Esa es una grande bendición, ¿verdad? Entonces, ellos dice, la esperanza se reavivó con el mensaje del ángel. Los discípulos regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban continuamente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Bueno, hoy no podemos estar continuamente en los templos, porque los templos se han paganizado. Los templos se han vuelto habitación de demonios y albergue de todo espíritu aborrecible. ¿Sí? Ahora los templos y los templos adventistas también están llenos de idolatría, de mundanalidad, están llenos de doctrinas de demonios y son los mismos ángeles en persona que predican estas falsas enseñanzas. Entonces ya no asistimos a los templos, asistimos a la iglesia en casa y nos congregamos en casa porque es bíblico, ¿verdad? No se regocijaban porque Jesús se hubiera separado de ellos y les hubiera dejado luchar con las pruebas y tentaciones del mundo, sino por la seguridad del ángel de que Él volvería. La proclamación de la venida de Cristo ahora debe ser como cuando los ángeles la hicieron a los pastores de Belén. ¿Sí? Buenas nuevas de gran gozo. Aquellos que realmente aman al Salvador no pueden sino recibir con alegría el anuncio fundado en la palabra de Dios de que aquel en quien se centran sus esperanzas de vida eterna vendrá de nuevo, no para ser insultado, despreciado y rechazado, como en su primera venida, sino con poder y gloria para redimir a su pueblo. Son aquellos que no aman al Salvador, quienes desean que permanezca lejos, y no puede haber evidencia más concluyente de que las iglesias se han apartado de Dios que la irritación y la animosidad que suscita este mensaje enviado del cielo. Hermanos, los que no aman el Salvador no piensan en la venida de Cristo. Los que no aman de verdad al Salvador no piensan en el inminente cierre de la gracia. Los que no aman al Salvador no piensan en que viene el decreto dominical y no quieren saber nada de que
este mundo se va a terminar y que Cristo va a venir. Ellos aman este mundo y hacen planes para estar más tiempo en este mundo. Pero hermanos, nosotros debemos amar la verdad, amar al Salvador y anhelar la segunda venida de Cristo. Y como dice el apóstol Pablo, apresurarla. Dios tiene un día señalado, pero eso solamente lo sabe Él. Nosotros no somos de los que ponemos fecha para la venida de Cristo, ni el 2031 de David Gates, ni de los futuristas. No, porque la sierva del Señor, hablando de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, ¿sí? Y hablando de Apocalipsis capítulo 10, el ángel que en Apocalipsis 10 es Cristo, toma un juramento y dice que el tiempo no sería más. Y la profeta de Dios explica en detalle que eso significa que después de 1844, cuando se cumplió la profecía de los 2300 tardes y mañanas, no iba a haber ningún otro periodo profético de tiempo definido hasta la segunda venida de Cristo, cuando iniciará los 1000 años, que sí es un periodo profético definido. Pero entre 1844 y la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, no debe haber ningún periodo profético definido. Por eso los futuristas se les cae el pedestal cuando explicamos que el tiempo no sería más, porque ellos fijan periodos proféticos para volverse a repetir los 1260, los 1290, los 1335 días de Daniel. Los fijan para volverse a repetir de manera literal ahora en el futuro, una vez salga la ley dominical. Bueno, voy a seguir leyendo, hermanos. Entonces, aquellos que aceptaron la doctrina del advenimiento se vieron impulsados a la necesidad de arrepentimiento y humillación ante Dios. Muchos habían estado vacilando durante mucho tiempo entre Cristo y el mundo. Ahora sentían que era el momento de tomar una postura, una posición. Habían visto los periodos proféticos, los cálculos matemáticos, todo estaba claro y estaban seguros que Cristo volvería en 1844 de nuestro calendario, ¿verdad? Entonces, dice, las cosas de la eternidad adquirieron para ellos una realidad inusual. El cielo se acercó y se sintieron culpables ante Dios. Los cristianos se vieron impulsados a una nueva vida espiritual. Comprendieron que el tiempo apremiaba y que debían actuar con prontitud en favor de sus semejantes. A ver, hermano, yo te voy a hacer una pregunta. Si tú supieras que Cristo viene en una semana, ¿cómo sería tu vida? ¿Qué harías? ¿Y qué dejarías de hacer? ¿Cómo actuarías si tú supieras que Cristo viene dentro de una semana? Sería diferente, ¿verdad? Como dice acá, eh, te verías impulsado a una nueva vida espiritual. Nosotros sabemos con certeza, hermanos, que el tiempo de gracia está por cerrarse y que eso lo anuncia la inminente ley dominical que está a punto de darse porque la imagen de la bestia está a punto de formarse completamente. La imagen de la bestia que se viene formando en un proceso está a punto de completarse ese proceso de la formación de la imagen de la bestia para dar origen inmediatamente a la marca de la bestia y en un periodo muy cercano al cierre de la gracia. Y he aquí vengo en breve. Una vez se cierre la gracia, el Señor ha dicho, he aquí vengo en breve. Entre el cierre de la gracia y la venida de Cristo, hermanos, no habrán años, ¿sí? Habrán unos pocos días. Pero es importante que tengamos eso en cuenta y que cada día pensemos en la inminente venida de Cristo, en el inminente cierre de la gracia y en la inminente ley dominical nacional en Estados Unidos y en el mundo entero.
Bueno, la tierra se alejaba, la eternidad parecía abrirse ante ellos y sentían que el alma, con todo lo que atañe a su dicha o desgracia inmortal, eclipsaba toda preocupación terrenal. El Espíritu de Dios reposaba sobre ellos y fortalecía sus fervientes exhortaciones a sus hermanos, así como a los pecadores, para que se prepararan para el día de Dios. El testimonio silencioso de su vida cotidiana era una constante reprimenda para los miembros de la Iglesia, tanto formales como no consagrados. Estos no deseaban ser molestados en su búsqueda de placeres, su afán de lucro y su ambición por el honor mundano. De ahí la enemistad y la oposición que suscitaron la fe adventista y quienes la proclamaban. Los aborrecieron a los adventistas, se burlaron de ellos, no querían escuchar que Cristo vendría, ¿verdad? A nosotros, los observadores del sábado, pues también nos aborrecen. A los que predicamos que viene ley dominical nos aborrecen. A los que predicamos eventos finales nos aborrecen. No, nuestros temas no gustan. Por eso nuestros temas tienen muy poquitas vistas. A la gente no le gusta escuchar lo que nosotros predicamos. A las personas les retiñe el oído saber que el cierre de la gracia, que la ley dominical, que las plagas, les retiñe el oído. Y muchos se aburren al escuchar un tema que pase de los 15 o 20 minutos. Y entonces dicen, ese tema de 2 horas tan largo, tan tedioso. Y muchos tienen el oído irritado y entonces ya comienzan a ver el reloj y ya comienzan a ver que el predicador se pasó. No, no aman la verdad, no aman al Señor. Están con otros intereses en esta tierra. Entonces voy a seguir leyendo. Como los argumentos de los periodos proféticos resultaron ser inexpugnables, las matemáticas de Dios, las matemáticas que presentamos hace un rato, los opositores se esforzaron por desalentar la investigación del tema, enseñando que las profecías estaban selladas. Entonces ahora dijeron, Apocalipsis, Daniel son libros sellados y esas profecías nadie las puede entender. Es el mismo tema que nosotros escuchamos ahora. Así los protestantes siguieron los pasos de los católicos romanos. Mientras que la Iglesia papal retiene la Biblia del pueblo, las iglesias protestantes afirmaron que una parte importante de esas profecías de la palabra sagrada y que la parte que muestra verdades especialmente aplicables a nuestro tiempo no podía entenderse. Ese es el argumento que se usa, que las profecías están selladas, que el Apocalipsis es un libro sellado, que no se puede entender, dicen. Pero el Apocalipsis empieza en Apocalipsis 1:1 con la frase la revelación de Jesucristo. El Apocalipsis es un libro revelado. Obviamente que hay que entender y los entendidos entenderán, ¿verdad? Así como a Daniel. Se le dijo, los entendidos entenderán. Bueno, ministros y gente declararon que las profecías de Daniel y Apocalipsis eran misterios incomprensibles, pero Cristo dirigió a sus discípulos a las palabras del profeta Daniel acerca de los acontecimientos que tendrían lugar en su tiempo y dijo, el que lee, entienda. Y la afirmación de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede entender se contradice con el título mismo del libro de Apocalipsis, revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía de Apocalipsis y que guardan las cosas, obedecen las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Dice el profeta, bienaventurado el que lee. Hay quienes no leerán. Claro, no tienen tiempo para leer. No les interesa. No les interesa estudiar ni leer. Están entretenidos en otras cosas, ¿verdad? Y el diablo les ha puesto ahí el mundo del entretenimiento para eso. Pero bienaventurado el que lee. Pero eso significa que habrán algunos que no van a leer. La bendición no es para ellos. Y también, y los que oyen.
También hay quienes se niegan a escuchar nada acerca de las profecías. Habrán personas que no van a oír. La bendición no es para esta clase. Y guardan las cosas que en ella están escritas. Muchos se niegan a prestar atención a las advertencias e instrucciones contenidas en el Apocalipsis. Ninguno de ellos puede perder la bendición prometida. Todos los que ridiculizan los temas de la profecía y se burlan de los símbolos aquí dados solemnemente, todos los que se niegan a reformar sus vidas y prepararse para la venida del Hijo del Hombre, no serán bendecidos. Aquellos que les causa tedio, aburrimiento estudiar las profecías, no van a ser bendecidos, no son bienaventurados. En vista del testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio más allá del alcance del entendimiento humano? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio del Apocalipsis dirige la mente a las profecías de Daniel y ambas presentan la instrucción más importante, la instrucción más importante dada por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que tendrán lugar al final de la historia de este mundo. A Juan, por eso es el tiempo, hermanos, de estudiar Daniel y Apocalipsis. La profeta de Dios recomienda que nosotros debemos estar continuamente estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis y enseñándole a la gente. A Juan se le abrieron escenas de profundo y emocionante interés por la experiencia de la iglesia. Vio la posición, los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Hermanos, el libro de Apocalipsis es muy importante, ¿verdad? Allí se mostró el futuro del mundo, lo mismo de Daniel. En Apocalipsis se mostró, hermanos, a la bestia, a su imagen. Se mostró el sello de Dios, la eternidad de la ley de Dios, el cierre de la gracia. Bueno, es muy importante, muy enriquecedor estudiar Daniel y Apocalipsis. Él registra los mensajes finales que han de madurar la cosecha de la tierra, ya sea como gavillas para el granero celestial o como leña para los fuegos de la destrucción. Se le revelaron temas de gran importancia, especialmente para la última iglesia, para que aquellos que se volvieran del error a la verdad pudieran ser instruidos acerca de los peligros y conflictos que les esperan. Nadie necesita estar en tinieblas con respecto a lo que vendrá sobre la tierra. Es un libro revelado y nosotros somos los honrados por Dios que hemos recibido la instrucción y el discernimiento para poder entender esas profecías y poderlas explicar. ¿Sí? ¿Por qué entonces esta ignorancia generalizada sobre una parte importante de las Sagradas Escrituras? ¿Por qué esta renuencia general a investigar sus enseñanzas? Es el resultado de un esfuerzo deliberado del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Hermanos, por eso los temas de verdad presente, los temas de profecía, pues no se escuchan en los templos, en las denominaciones. Solamente se escuchan mensajes de fe, esperanza, amor, armonía, ecumenismo, entretenimiento, pero un estudio serio y profundo pues no se escucha, ¿verdad? Porque la gente aborrece esto y esta es una obra de Satanás. Por esta razón, Cristo el revelador, previendo la guerra que se libraría contra el estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre todos los que leyeran, oyeran y obedecieran, observaran las palabras de la profecía. ¿Sí? Bendito o dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, bienaventurados. Bueno, hermanos, eh, y guarden las cosas que están escritas allí. Bueno, hasta aquí hemos avanzado en el capítulo 18 del conflicto de los siglos, la gran controversia en inglés, traducida, gracias a Dios, con la ayuda de nuestra hermanita Laura. Y luego, sí, de aquí en adelante, hermanos, desde este capítulo 18, empezamos otro panorama. Ya estudiamos la historia del protestantismo, ¿cierto?
Ahora vamos a estudiar, hermanos, continuando con este protestante estadounidense, Guillermo Miller. Aquí vamos a empezar una serie de estudios que nos van a enseñar no solamente el surgimiento del verdadero movimiento adventista, sino la doctrina pura del adventismo. De aquí vamos a empezar, hermanos, a estudiar los siete pilares verdaderos de la fe adventista, la doctrina correcta del santuario, el juicio investigador, la no inmortalidad de los malvados, el templo en el cielo, el mensaje de los tres ángeles, ¿sí? La justificación por la fe, el santo sábado, la eterna ley de Dios. De aquí en adelante esto se vuelve muy interesante, al igual que la historia de los protestantes, de los reformadores de antaño. Así que hermanos, para la gloria de Dios, pues hemos terminado aquí, ¿verdad? Y antes de terminar y de irnos para la casa, bueno, yo quiero que algún hermano, por favor, me diga si tienen alguna pregunta, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer al respecto, y si ya podemos entonces iniciar con la explicación, con el ejercicio por parte de algún hermano que nos ayude a explicar la profecía de los 2300 años a manera de repaso. ¿Hay algún hermano que quiera hacer alguna pregunta al respecto o algún comentario, hermanos? Por favor. Bueno, no lo hay, entonces eh, quisiera saber si hay algún hermano que quiera de pronto tomar la palabra para darle un repaso a la profecía de los 2300 años. ¿Sí? Yo le voy a ir así, como ustedes ven, voy a irle poniendo el gráfico, ¿verdad? Y con el gráfico, pues la persona sencillamente se va a ir guiando y va a ir explicando de la manera pues más sencilla que pueda sobre la profecía de los 2300 tardes y mañanas con sus diferentes eventos, sus divisiones y la duración de estos eventos. ¿Hay alguien que lo quiera hacer, apreciados hermanos? Bueno, voy a tener que nombrar entonces. Hermano, A ver, hermana Zoraida. amaría que a mí me gustaría que uno de los hermanos, no sé, pudiera explicar algo, porque bueno, yo también quiero pues, pero estoy esperando a ver si algún hermano decide hacerlo. Está hablando la hermanita Ángela, ¿verdad? Sí, sí, hermano. Sí, está conectada del móvil de Zoraida. Está bien. Bueno, Sí, hermana. sí, claro, sí, hermano. Ujú. Está bien, hermanita Ángela. Vamos a esperar un ratito a ver si alguno de nuestros hermanos se anima a, por lo menos, a aportar algo que tenga que ver con la profecía. Sí, por lo menos a aportar algo si ya no la pueden explicar detalladamente. Eh, y si no, pues sencillamente, pues se perderá la oportunidad, pero vamos entonces, hermanita Ángela, a darle el espacio a usted para que, por favor, teniendo en mente aquí lo que se está presentando, pues se pueda, la voy a desarmar, la voy a desarmar la profecía, hermanita Ángela, para que usted la arme. ¿Está bien? Entonces, Sí. sí, es muy sencilla, ¿verdad? Entonces pierda cuidado que yo voy a ir poniendo aquí las gráficas y Hermana Carlos. en la medida que usted vea la gráfica, en la medida que se vea la gráfica, pues va a ir explicando. A ver, quiero pensar que en la casa de la familia López hay alguien que quiere participar y por eso activaron el micrófono, ¿verdad? Confírmenme si es así para darles el turno. Amén, hermano Carlos.
Bueno, qué pena, alcanzo a escuchar a Estefanía. ¿Sí? Esperemos un ratito yo. Bueno, vamos a darle un ratito a Estefanía, creo que es la persona que va a explicar acá, hermanita Ángela, vamos a tener paciencia, le agradezco su deferencia a esperar un ratito para que de la familia López haya alguien que nos ayude a explicar la profecía en o sea, completa o en alguna parte, ¿verdad? Entonces, voy a volver acá. Bueno, entonces estoy a la espera de que activen el micrófono de parte de la familia López. No sé si era Estefanía o si es Xiomara o si es la hermanita Gabriela. Bueno, ya tiene activado el micrófono. ¿Me Eh, escucha ahí? sí, perdóname, ¿puede encender la cámara un ratito, por favor? Si le parece, si no, no hay ningún inconveniente. Ya, hermano Carlos. A ver, no veo a Estefanía. ¿Dónde está? No está encendido el video, la cámara. Bueno, pero la escuchamos, no hay problema, hermanita Estefanía. Aquí está. Ok. Bueno, Estefanía, muchas gracias. Buenas tardes. Dios la bendiga. Feliz Gracias, gracias hermano. gracias por estar, por participar. Bueno, no se preocupe que vamos a estar muy atentos a poder ayudarle y no se preocupe si hay algo que no recuerda, pues le vamos a colaborar, le vamos a ayudar para que usted pueda sentir la tranquilidad de poderla presentar, de poderla presentar la profecía, ¿verdad? Así es, ¿sí? Entonces, estése tranquila y vamos a empezar. Entonces, aquí voy poniéndole ya la primera línea. Adelante. Sí, hermano Carlos, feliz santo sábado. Pues voy a explicar la profecía de las 2300 tardes y mañana. Como la entiendo, pues si hay algún error, espero que me corrija. Ok, adelante. Entonces, la profecía de las 2300 tardes y mañanas eh, se comienza con las 70 semanas equivalentes a 480 años. 90 Se años. el decreto de Artajerjes con la reconstrucción de Jerusalén, ¿sí? Sí, Eh, en el año 457 y se divide en, la profecía estaría dividida en tres partes. En primer lugar, con las 7 semanas que se construirán los muros de Jerusalén, que duró en el año 408 antes de Cristo. Otro periodo profético que es el segundo de las 62 semanas, ¿sí? Con el sí. bautismo de Jesús en el año 27. Faltaba una semana para completar, entonces con el Evangelio de los Gentiles se avanzó y se llegó al año 34 con la muerte de Jesús y ofrenda, sería la semana que faltaba. Y faltarían 1810 años, porque la profecía de Daniel decía que cuando se cumpla la ley de los 2300 tardes y mañanas, el santuario sería purificado. Y en el año 1844 es la purificación del santuario. Entonces, si le sumamos el año 34, se completaría la profecía Bueno, a muy mil bien. ciento diez. Sí, sí, claro, siga.
Bueno, Eh, excelente presentación. La verdad que los detalles que se ha dado estuvieron bien, ¿cierto? Con la claridad de que la muerte de Jesús fue a la mitad de esa última semana en el año 31. Pero Estefanía, felicitaciones, muchas gracias. De verdad que, digamos, ha sido de gran ayuda, de gran bendición y nos alegra que usted haya participado de esta manera. Yo no sé si quizás quiera añadir algo más, Estefanía. No, ahí está bien, hermano Carlos. Dios los bendiga. Amén, gloria a Dios. Qué bendición poderla escuchar, Estefanía, y gracias a Dios que tenemos personas jóvenes en nuestro ministerio que han estado atentas, ¿verdad?, a las explicaciones y esto es el resultado, hermanos, el resultado de los estudios continuos y también de el compromiso que cada persona tiene de estudiar, de repasar. Bueno, no sé si Omara se anima, no sé si de pronto entre los hermanos que están acá, quizás hay alguien más que se anime también a explicar esa profecía, así de esa manera sencillita, porque no tiene misterio, ¿verdad? Es cuestión nomás de guiarse eh, con las fechas y las claves que tenemos allí. Bueno, muchas gracias de todas maneras, hermanita Estefanía. Vamos entonces a dejar que la hermanita Ángela, voy a ver su micrófono activado para decirle que voy a desbaratar la profecía otra vez para que usted la vuelva a armar. Hermanita Ángela, confírmeme, por favor. Bueno, no estoy escuchando a la hermana Ángela. Y parece ser que no así está, sí está acá con el móvil de la hermana Zoraida. Hermana Ángela, ¿me escucha? Bueno, no la escuchamos, no sé, algo pasa con el móvil. Parece ser que hay alguna interferencia si tienen el bafle conectado. Eh, Mientras tanto, no sé si hay algún hermano o hermana adicionalmente que quiera participar haciendo un repaso de la profecía de los 2300 años. Recuerden, hermanos, tómenle una captura de pantalla, por favor, a estas claves que son muy importantes para entender no solamente la profecía de los 2300 años. Bueno, les he recomendado siempre, hermanos, que por favor, antes de activar el micrófono, desconecten los baffles, ¿verdad? Para evitar estas interferencias. Hermana Ángela, el tiempo es para usted. Les decía, hermanos, es bueno que tomen una captura de pantalla a esta imagen, que son unas claves muy sencillas que nos van a ayudar a entender no solamente estas profecías, sino profecía de los 1260, 1290, 1335 días proféticos de Daniel y Apocalipsis. Hermanita Ángela, entonces, el Bueno, tiempo, el ¿me tiempo, escuchan? sí, sí, ahí ya la escucho. Hermanito Jairo, ya le doy la palabra a usted, enseguida a la hermana Ángela. Regálame un ratito, por favor. Entonces, hermana Sí, Ángela, hermano. adelante, por favor. En el, en el sí está muy mala la señal, entonces voy a tratar de que sea la señal nuevamente. No tenemos señal y por eso no me escuchaban. Ok, adelante, hermanita. Bueno, ¿estoy escuchando correctamente? Sí, claro que sí, adelante. Bueno, lo que sucede es que cuando Daniel recibe la visión de las 200 y mañanas, Daniel entiende bueno, ya para resumir, en el capítulo 8 verso 17, dice, y yo Daniel he pecado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero a causa de la visión y no la entendía. Entonces, Daniel 9
la oración la profecía que le había dado en Daniel 8:14, no la entendía y quedó espantado. Entonces, a decirle, bueno, desde recibir para los muros de Jerusalén, hacer la construcción de Jerusalén, eh, a darle otra profecía que es de las tetas están incluidas en esta profecía larga que nos mañanas, y entonces pensamos años, el año 4, aquí estamos. Qué pena que, hermanita Ángela, qué pena que está muy malita la señal y no la escuchamos bien, lamentablemente. No la escuchamos bien y la verdad no estamos Sí, está entendiendo. muy mala. Sí, está muy malita la señal. Bueno, yo le prometo, hermanita, que Dios mediante, en la próxima clase que tenga mejor señal, seguramente vamos a sacar un espaciecito para poderla escuchar, ¿verdad? Entonces, con la ayuda de Dios, pues hermanos, vamos por ahora a terminar allí. Y si no hay, no hay más preguntas o más intervenciones de los hermanos. Ah, hermano Jairo, usted tenía la palabra, adelante. No se olvide desconectar primero el bafle, hermano Jairo. Bueno, bueno, parece que esta tarde la señal está malita y los hermanos no nos escuchan bien. Bueno, hermanos, agradecemos su amable atención. Aló, mi hermano. Bueno, hermano Jairo volvió. Sí, mi Sí, hermano, Fernando aquí va a hacer un ensayo con la Fernando profecía. va a hacer un ensayo con la profecía. Claro que sí, hermano. Entonces lo escuchamos. Adelante. Feliz sábado, hermanos. Ah, Fernando, Vamos a hablar Fernando. Hermano vamos a Fernando, hablar, señor. Dios lo bendiga, hermanito Fernando. Entonces lo escuchamos, hermano. Adelante. Entonces, vamos a hablar de la profecía de los 2300 años. Es de las profecías más largas, o es la más larga. Entonces, esta inició en el año 410. En el año 457 antes de Cristo, con el decreto de dar el inicio la construcción del templo de Jerusalén. Este decreto, regálame un segundo, hermano Carlos, regálame un segundo. Entonces, comenzó desde el año 457 con el decreto de Artajerjes. Este decreto decía más o menos la reconstrucción, la orden de construir y la construcción del templo de Jerusalén, que fue hasta el año 408 a.C. Este periodo correspondió a 7 semanas. 7 semanas es equivalente a 49 años. Del 408 a.C. hasta el día 27 después de Cristo, hubo un periodo de 62 semanas equivalentes a 434 años. Y después, en el año 27, fue el bautismo de Cristo Jesús, fue ungido Cristo Jesús. Hasta el año 31, que fue la muerte de Jesucristo. ¿Me escuchan? Sí, claro que sí. Adelante. Listo. Hasta el año 31, la muerte de Cristo. Entonces, del año 27, desde el bautismo de Cristo, desde el año 27 hasta el año 34 después de Cristo, hubo una semana. Eso equivale a 7 años. Entonces, si resumimos todos, del año 457 al 408 equivale a 49 años o 7 semanas, más las 62 semanas o 434 años del 408 al 27, eso nos da 490
años y desde ahí hasta el 34 después de Cristo son los 400, perdón, ahí sí son los 490 años. Todo este periodo abarca lo que es el primer pacto. La muerte del primer pacto es el sacrificio de los animales para obtener el perdón de los pecados. Pero después de la muerte de Cristo Jesús, este primer pacto fue abolido. Actualmente estamos en el segundo pacto. Esta profecía la hizo un estudio profundo del hermano Miller, y que abarca hasta el año 1844. Al sumar todos estos periodos nos da el 2300 años, que bíblicamente representa la profecía más larga que ha habido en toda la humanidad. Gracias. Bueno, gracias, Fernando. Hermano Fernando, muchas gracias por estar atento y también por participar en este estudio, hacer sus aportes. Y bueno, gracias a Dios que los hermanos pueden de esta manera, en detalles, poder quizás explicar de manera general, obviamente, esta profecía. Bueno, ¿qué importancia tiene explicar esta profecía? Bueno, primero que todo, nos da la razón de ser del surgimiento del pueblo adventista. Nos explica, hermanos, cómo Dios tiene el control de estos acontecimientos y que la palabra profética es la más segura. También nos da el inicio del juicio investigador, donde estamos siendo juzgados y el juicio de los muertos debía empezar en 1844, ¿verdad? Eh, por el pueblo de Dios, por la casa de Dios. En algún momento iba a empezar el juicio de los vivos. No sabemos en qué momento pues va a empezar el juicio de los vivos, pero la sierva del Señor dijo por allá en los 1890 que estaba por comenzar. Esto a nosotros nos da una identidad, nos diferencia de los evangélicos, porque los evangélicos, ellos no creen en el principio de día por año y cuando lo aplican mal, porque para el evangélico la profecía se ha cumplido nomás parcialmente hasta el año 27, bueno, hasta la semana número 69 y está mal aplicada, porque para ellos la semana 69 llegó hasta el año 34 y de allí esa última semana para los evangélicos no se ha cumplido. Allí el Señor hizo una pausa en su reloj profético, se le acabó la pila al reloj profético de Dios, según los evangélicos, y están esperando que suceda o que venga la última semana. Bueno, donde se van a cumplir los eventos que dice Daniel, en Daniel 9:25 en adelante sobre la última semana. Pero esta es una falsa interpretación profética. Bueno, gloria a Dios, hermanos, porque los hermanos han participado y hemos podido terminar el estudio hasta esta hora. Si hay algún comentario o alguna pregunta adicional, hermanos, háganos saber, por favor. Si hay algo que no haya quedado claro o que requiera una nueva explicación, por favor, háganos saber. Hermanita Zoraida, hermana Ángela. Sí, hermano, ¿me escuchan? Bueno, ahí la escuchamos más claramente. Hermano, sí, para hablar, comentar un poquito de la última semana, que sí, según ellos no se ha cumplido, y es muy clara la palabra de Dios que dice que Cristo murió en la última semana, a la mitad de la última semana, entonces para ellos Cristo no ha hecho el sacrificio. O sea, todavía no se ha dado el sacrificio de Cristo, ni se ha cumplido todavía, pues obviamente para ellos la última semana, o sea que el apedreamiento de Esteban tampoco se ha dado, porque el apedreamiento de Esteban fue en el año 34. Entonces es incoherente todo lo que ellos dicen, es algo que no se coincide, pues, Sí, no coincide claro, con lo que así ellos es. afirman. ¿Me escuchan?
Sí, claro, así Mm. es, hermanita Ángela. Sí, es una interpretación errónea eh, y pues lo lamentamos por ellos, ¿verdad? Porque ellos, al igual que los Sí. católicos y muchos otros, rechazan el espíritu de profecía y por eso no tienen, Ujú. están desenfrenados. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Bueno, hermanos, entonces por favor vamos a orar para darle gracias a Dios. Estaremos dando por finalizado el tema. Seguiremos con las alabanzas hasta que se oculte el sol y podamos ya entonces disponer de las horas del primer día de la semana. Vamos a orar, hermanos, hermanas. Bendito Padre Celestial, qué alegría, Señor, poder estudiar su palabra, traer a la memoria el estudio de esta profecía tan importante que trajo, Señor, a la existencia a tu pueblo remanente fiel, que debía recibir verdades solemnes para predicarlas de nuevo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Señor, gracias por la luz que le diste tanto a Guillermo Miller como sus asociados y a otras personas en otras partes del mundo para poder estudiar estas profecías y traer luz en medio de la oscuridad. Este despertar que va a venir a raíz de la interpretación correcta de la profecía, aplicando el principio del día por año. Ayúdanos, Señor, a interesarnos en el estudio. Gracias por los jóvenes y las personas que han participado en esta tarde, que han estado atentos y que con tu ayuda, Señor, han podido explicar detalles de esta profecía. Ayúdanos a estar preparados para poder ayudar a otros. Te ruego una bendición para cada hermano que hoy ha guardado el santo sábado con nosotros, ha participado en los estudios. También a las personas que en otros lugares se congregaron para adorar, para orar, para alabar. Gracias, Señor, por ellos. Bendíceles. Te ruego que les conserves la fe, los guíes a todos y nos guíes a toda la verdad, que nos convenzas de pecado, que nos ayudes a apartarnos de todo mal, a retraer nuestro pie para no pisotear estas horas, estos momentos que faltan para ocultarse al sol. Solamente, Señor, queremos agradecerle por su bondad, suplicarle el perdón de nuestros pecados, pedirle humildemente que en esta semana usted sea bendiciendo cada hogar, que sea bendiciendo a cada persona, donde quiera que esté. Que en esta tarde, Señor, todos reciban una bendición especial, que su cuidado y protección, la seguridad, su compasivo amor, repose sobre cada uno de los integrantes de la familia López, de mi hermanita Ángela, de mi hermano Jairo y Fernando, de mi hermano Jimmy, de su esposa, su familia, sobre mi hermanito Oscar, que le des fortaleza, ánimo en este tiempo de prueba, de zarandeo, al igual que a mi hermana, a mi hermano Willy, a mi hermana Zoraida. Bendícelos, Señor, fortalécelos. A mi hermanita Yolanda igualmente, a su hija, a la familia, a todos los hermanos que participan de estos estudios, donde quiera que estén, a la hermanita Rosa Carreño, allá en Sogamoso, la familia, los hermanos que se congregan con ella también. Gracias, Señor, porque usted nos permite participar de este estudio. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada hermano, a cada persona que va a escuchar este tema, que lo motive a seguir estudiando esta linda historia contada en la gran controversia y especialmente a nosotros para afirmarnos en la sana doctrina que a partir de ahora vamos a empezar a estudiar en la lectura del libro La Gran Controversia a partir del capítulo 19 también. Gracias, Señor, por tenernos en medio de esta luz abundante. Gracias porque usted permite estos espacios y permite estas bendiciones. Oramos y agradecemos, Señor. Queremos despedirnos felizmente de ti y de los unos de los otros
para que en esta semana poder pedir bendiciones hasta que sobreabundan sobre los hermanos fieles, sobre aquellos también que simpatizan con este mensaje, sobre nuestros suscriptores en todo el mundo. Bendícelos donde quiera que estén, quienes quiera que sean. Abrázalos, Señor. Darles la bendición y la seguridad de saber que al escuchar estos temas están por la senda correcta, que estamos todos aprendiendo a tus pies y que podemos ser bendecidos. Oramos, Señor, y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Los hermanitos que puedan y que quieran encender la Amén. cámara para saludarles y que a nivel mundial nuestros hermanos que ven este tema puedan también conocerles, por favor les pido que, que puedan también encender su cámara para poder saludarles. Que Dios les bendiga y bueno, muchas Amén. gracias por haber estado con nosotros, amados hermanos. Que Dios los bendiga también a ustedes. Aquí entonces mm, esperamos que todo es... Hermano Carlos. Sí, Estefanía, la escuchamos. Es que Salomé, la niña que cuida a mi tía Ana, tiene 5 añitos y quiere cantar el himno. Fija tus ojos. Ah, bueno, la niña se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama la niña? Salomé, mire, Salomé. Hola, recuérdame el nombre. Salomé, dígale. Salomé. Ah, Salomé, preciosa. Dios te bendiga. Claro que sí. Bueno, no he terminado la grabación, así que vamos a escuchar. Hermano Jimmy, lo estamos viendo. Qué alegría saludarle allá en Nicaragua. Dios lo bendiga, hermano. No, no lo escuchamos porque está, bueno, allí activó Saludos, ya. hermano. Bendiciones aquí desde Nicaragua. Claro que sí, hermano. Qué alegría saludarlo, verlo. Siéntase abrazado, saludado por los hermanos, usted y su linda familia. Muchas gracias por permitirnos Gracias, saludarle. gracias. Igualmente, feliz semana. Dios les bendiga. Amén, claro que sí. Bueno, Salomé, vamos a escuchar el canto de alabanza. Adelante, Salomé. Amén. Dígame. A ver. 1, 2 y 3. Fija tus ojos de Cristo, cadena de gracia y amor, y yo te rema y valor será a la luz de yo, Señor. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, Salomé, para la honra de Dios. Qué bonito saber que los niños alaban al Señor y qué alegría poderlo saludar. Hola, aquí está el otro niño. También canta el himno. También lo canta. A ver, queremos escucharlo. A ver cómo es que se escucha. 2 y 3. Fija. Y ya te amo y no te verás al Señor. Amén. 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 Claro que sí, gloria a Dios. Si no os volvéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Qué bendición poderlos escuchar. Gracias, Estefanía, por darnos este privilegio de escuchar a los niños. Que Dios los bendiga, les conserve la salud y bendiga también a sus madres que los cuidan y los ayudan a educarse para el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, Dios los bendiga a todos. Entonces, voy a dejarlos unos minuticos con las alabanzas y que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Dios en estas horas que hacen falta, ¿verdad? Para terminar el santo sábado.
cruz.